a ver lo que han podido encontrar. Y vamos a ver dos puntos, ¿no? Lo que es esplenomegalia masiva y lo que es cuadro clínico de anemia megaloblástica. Primero, la definición. A ver, ¿quién me puede decir cuál es la definición de lo que es esplenomegalia masiva? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna definición? Alguien que levante la mano, a ver. A ver, Nidia, Bueno, va adelante. a ser un crecimiento del vaso, ¿no? Y cuyo, o sea, su polo inferior se va a encontrar hasta la pelvis. Y bueno, las condiciones que van a cursar más que todo son la leucemia mieloide crónica y también, por ejemplo, la talasemia. Ya, muy bien. ¿Alguien más? O sea, para ti es un vaso que crece y su polo inferior llega hasta la pelvis. ¿Ya? ¿Alguien tiene una definición diferente o quizá un poco más específica? Les digo porque es un problema que pueden encontrar en lo que es hematología, ¿no? ¿Alguien tiene una definición distinta o alternativa? A ver, alguien más que levante la mano. Bueno, lo que es hepatomegalia masiva es el crecimiento del vaso que sobrepasa la línea media, ¿ya? Sobrepasa la línea media. Es un crecimiento excesivo. De tal manera que tu paciente, obviamente como es una tumoración que se siente en el abdomen, él puede ver que su abdomen se distiende y está pues aumentado de consistencia a nivel del hipocondrio izquierdo o flanco izquierdo, con una masa dura siente, va y te busca, ¿no? A la consulta. Doctor, tengo esta masa, ¿no? Este tumor acá. Tú le palpas, pues, una tumoración de borde, pues, bien definido, a nivel de hipocondrio que llega hasta flanco o incluso fosa ilíaca izquierda, y te llegas a la conclusión que es el vaso. Y quizás el paciente ahí, él no te refiera de forma primaria, inicial, ningún otro síntoma, ¿no? Entonces, tú lo pones como problema. Como problema o síndrome va a ser esplenomegalia masiva. El problema o síndrome es esplenomegalia masiva. Una vez que tú has colocado un diagnóstico, una vez que tú has identificado un síndrome o un problema, en este caso esplenomegalia masiva, ¿cuál será la siguiente pregunta que ustedes plantearán? O sea, tú planteas en el paciente esplenomegalia masiva. Tu siguiente pregunta, ¿cuál es? Cuando tú tienes un síndrome,
Por ejemplo, síndrome de derrame pleural o derrame pleural como problema simplemente. ¿Cuál sería la siguiente interrogante? A ver, Shirley. La siguiente pregunta sería la causa. Ya, cuando tienen un problema o síndrome, lo siguiente es cuál es la causa de ese problema o síndrome. Ahora, cuando ustedes tienen un problema o un síndrome, vamos a poner acá, a ver, esplenomegalia, ¿listo? Masiva. Acuérdense que todo síndrome o todo problema puede tener una etiología infecciosa, ¿no? Puede tener una etiología eh, quizás autoinmune, puede tener quizás una etiología tumoral o neoplásica, puede tener también una etiología de tipo metabólica, y bueno, pueden poner quizás también otras, ¿no? Dependiendo. O sea, todo problema o síndrome, hagan un recordaris, puede tener etiologías de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, tienes una efusión pleural, un derrame pleural. Si planteas etiologías infecciosas, plantearás, por ejemplo, tuberculosis o un paraneumónico, ¿no? Se me ocurre. Si una efusión pleural es etiología autoinmune, plantearé una R, un lupus. Si es tumoral, un mesotelioma, una metástasis metabólica, una uremia u otras etiologías. O sea, para cada problema o síndrome que ustedes tengan, y luego les pregunten cuáles son las posibles causas, ustedes tienen que ordenarse así por grupos de enfermedades, infecciosa, autoinmune, tumoral, metabólica y otras. ¿Ya? A ver, ¿qué etiologías infecciosas plantearían frente a una esplenomegalia masiva? ¿Qué etiologías infecciosas plantearían frente a una esplenomegalia masiva? Jorge dice paludismo. Ya, muy bien. ¿Qué tipo? Incluso, mira, algo interesante. Cuando a veces tienen problemas cuando les preguntan a ustedes etiologías, dame causas de, o sea, te preguntan a partir de un síndrome, etiologías, ya sabes, ordénate. Primero, que no se te pida ninguna, piensa en infecciosas, ¿no? Y de infecciosas incluso puedes dividirlas, ¿no? Dividirlas primero que en bacterianas, virales, micóticas, parasitarias, micobacterianas, etc. Ya, tú me has planteado un paludismo, un hemoparásito, ¿no? Plasmodium. Eh, el cuadro por el cual me produce una esplenomegalia masiva, el paludismo o malaria, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama el cuadro que me produce el paludismo, una esplenomegalia masiva? O sea, no todo paludismo me va a dar, ojo que es un vaso que me llega hasta la fosa ilíaca, ¿no? Pasa a la línea media y llega hasta la fosa ilíaca. ¿Cuál es el cuadro en el contexto de un paludismo que me produce una esplenomegalia masiva? ¿Mm? Estamos hablando, ¿no?, de un paciente con un vaso inmenso, viene de la selva, puede ser un paludismo, pero no cualquier paludismo me lo da. Exacto. Muy bien, has encontrado bien, Shirley. Esplenomegalia tropical, así se llama, esplenomegalia tropical. Y esos pacientes cursan con hipergamma globulinemia. Hipergamma globulinemia. Ya. Cuando hay esplenomegalia, cualquier esplenomegalia, puede también haber hiperestrenismo. ¿Qué diferencia hay
entre esplenomegalia e hiperesplenismo. Son términos, ¿ah? Diferencia entre esplenomegalia e hiperesplenismo. Diferencia entre esplenomegalia e hiperesplenismo. Doctor, el hiperesplenismo es cuando el vaso funciona, o sea, está hiperactivo, pero la Ya, esplenomegalia cuando lo que ha aumentado es el tamaño. claro. Simplemente es crecimiento, ¿no? De tamaño. Hiperesplenismo es la hiperfunción del vaso. Ya. No toda esplenomegalia va con hiperesplenismo, ojo. No toda esplenomegalia va con hiperesplenismo. Y a veces no todo hiperesplenismo va con esplenomegalia, o sea, no van de la mano siempre. ¿Cuál puede ser la consecuencia de un hiperesplenismo? A ver, ¿cuál puede ser la consecuencia de un hiperesplenismo? Un trastorno autoinmune. No, ¿cuál es? No, no, nada que ver. ¿Ah? ¿Cuál es la consecuencia del hiperesplenismo? No es autoinmune. ¿Ah? O sea, tengo una hiperfunción del vaso. ¿Ya? ¿Cómo se expresa clínicamente eso? Acá me dice Álvaro citopenas. Sí, es cierto, puede haber pancitopenia en estos pacientes. Bicitopenia o pancitopenia puede haber, efectivamente. Ya. Entonces, una de las causas es esplenomegalia tropical, ¿no? Que va con hiperesplenismo y va con hipergamaglobulinemia. Son pacientes con malaria que hacen pancitopenia o bicitopenia. ¿Qué otra causa infecciosa conocen ustedes de esplenomegalia masiva? Pueden haber revisado. O sea, ya saben, piensan primero en infecciones. ¿Qué otra infección pueden conocer? ¿O me pueden decir, a ver? Otra causa infecciosa que han planteado es tuberculosis, pero tuberculosis no me da esplenomegalia masiva. Tuberculosis me va a dar calcificaciones del vaso. Unos granulomas me puede dar esplénicos que se calcifican. No me da un gran crecimiento, ojo. Así de ese tipo que llega hasta la fosa ilíaca, el vaso que pasa a línea media, no. El otro cuadro sí es leishmaniosis visceral. Leishmaniosis visceral o fiebre negra, esa enfermedad no hay en el Perú, no existe en el Perú. Existe en la selva de Brasil y Bolivia y en África. Pero sí es cierto, me da esplenomegalia masiva y también me da citopenias, va con hiperesplenismo. Otra causa infecciosa que se les ocurra, que vean.
Otra causa infecciosa que ustedes vean. Otra causa infecciosa y bastante común es Epstein-Barr. El Epstein-Barr virus, que es un virus herpes, el virus herpes 4 o Epstein-Barr. ¿Cuál es el cuadro clínico clásico del Epstein-Barr? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que me suele producir? ¿Cuál es el cuadro clínico clásico del Epstein-Barr virus? ¿Qué es lo que me produce? Y ese virus, acuérdate, es un virus oncogénico, es un virus que me produce neoplasias hematológicas, ojo, no es cualquier virus, me produce neoplasias hematológicas el Epstein-Barr. ¿Cuál es el cuadro clínico que me, ¿Cuál es el cuadro clínico que me suele producir el Epstein-Barr virus? A ver. Ya, pero esa faringitis, fiebre, ganglios, adenopatías, ¿cómo se llama? Ese conjunto, o sea, viene un paciente con faringitis, fiebre, ganglios. ¿Qué le pongo ahí de diagnóstico? Ajá, mononucleosis, es el síndrome mononucleósico. El síndrome mononucleósico es fiebre, faringitis, ganglios. Y la causa más común del síndrome mononucleósico es Epstein-Barr. ¿Ya? El síndrome mononucleósico producido por Epstein-Barr se llama mononucleosis infecciosa. Dentro del cuadro de la mononucleosis infecciosa se encuentra lo que es la esplenomegalia, la hepatoesplenomegalia. Eh, y lo que es la esplenomegalia masiva. Ahora, ¿qué pasa cuando el vaso crece mucho? Su cápsula se vuelve frágil y se puede romper. O sea, puede haber una ruptura espontánea de vaso, una ruptura esplénica, ruptura espontánea de vaso. El paciente obviamente sangra. Esas son las etiologías principales infecciosas de esplenomegalia masiva, ¿no? Malaria, Epstein-Barr virus, ¿no? De las que hemos podido haberles mencionado, y leishmaniosis visceral. De las etiologías, a ver, tumorales, vamos a pasarnos a las tumorales. ¿Cuál podemos plantear, por ejemplo? ¿Qué me dicen? De las tumorales, ¿cuál podremos plantear? De las tumorales son neoplásicas, ¿no? Obviamente. Ya. Leucemia sí, pero en específico, como lo he mencionado ahí, es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica forma parte de un grupo de enfermedades hematológicas. ¿De qué grupo de enfermedades hematológicas forma parte la leucemia mieloide crónica? ¿De qué grupo de enfermedades hematológicas forma parte la leucemia mieloide crónica? A ver, ¿cuál es el grupo al cual pertenece
La leucemia mieloide crónica. Muy bien, forma parte de los síndromes mieloproliferativos. Forma parte de los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Cuáles son esos síndromes mieloproliferativos crónicos? Es un grupo de enfermedades, ¿ya? Son los síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Cuáles son? No, ahí está, como dicen, es la policitemia vera, ¿ya? La leucemia mieloide crónica. ¿Qué más? No es la linfasia crónica. Los síndromes mieloproliferativos crónicos son la policitemia rubra vera, o vera, ¿no? Primaria, la leucemia mieloide crónica, la mielofibrosis, y sobre todo una más, ¿no? Exacto, la trombocitosis esencial. Esos cuadros, uno más que otros, cursan con esplenomegalia masiva. ¿Ya? Cursan con esplenomegalia masiva, sí, encuentras un vasazo. ¿Ya? Además vas a encontrar algunas alteraciones en el hemograma. Por ejemplo, ya que había mencionado el tema de la leucemia mieloide crónica, ¿qué alteraciones en el hemograma encontrarías en una leucemia mieloide crónica? Por ejemplo, ¿qué alteraciones en el hemograma encontrarías en una leucemia mieloide crónica? A ver, o sea, mira, es así tanto de que yo encuentro un paciente con una esplenomegalia masiva, un vaso gigantesco, veo un hemograma y yo ya puedo decirle al paciente, señor, es una leucemia mieloide crónica, ¿no? Ya, una leucocitosis importante, ¿no? Ponte 100.000 leucocitos con neutrofilia, ya, ¿qué más? Ya, eso, basófilos. ¿Cuántos basófilos normalmente ven en el hemograma ustedes? ¿Cuántos basófilos suelen encontrarse en el hemograma normalmente? Normalmente en el hemograma, ¿cuántos basófilos se encuentran? ¿Se acuerdan en histología? O sea, les mostraron cuántos basófilos ustedes en sangre periférica. Y es cero, no cero, un 1%, un 2%, nada más, ¿no? Ya, pues acá encuentras, pues, 5.000 basófilos, ¿no? O mucho más incluso, ¿ya? O sea,
gran basofilia, eosinofilia, ¿no? Encuentran blastos, acá, en la LMC encuentran blastos, porque a veces te dicen leucemia, propiedades en blastos, ¿no? Células inmaduras. Acá encuentran blastos, en la LMC. O sea, en realidad no se debería encontrar, como dice Fabricio, ¿no? O sea, no, si ustedes me preguntan, no hay blastos. Hay fases blásticas de la LMC, de la leucemia mieloide crónica, es cierto, pero no es lo usual encontrar blastos. Las leucemias crónicas, mieloide, linfoide, las crónicas, usualmente no tienen blastos. Usualmente, ¿no? Podrían haber, pero no es lo usual. Muy bien, entonces, en las neoplasias hematológicas tenemos a los síndromes mieloproliferativos crónicos, como causa esplenomegalia masiva. Ya en las etiologías tumorales, digamos, neoplásicas, también están los linfomas. Los linfomas también me pueden dar esplenomegalia masiva. Y otra etiología tumoral neoplásica de esplenomegalia masiva es la tricoleucemia. Van a leer eso, ¿ya? Tricoleucemia. O también llamada leucemia de células peludas. O tricoleucemia. Ya, muy bien. Etiologías autoinmunes de esplenomegalia masiva, un poco raro, ¿no? O sea, que por una púrpura trombocitopénica inmune el vaso crezca tanto, raro, ¿no? Raro, ¿no? Yo no plantearía autoinmunes, sinceramente. Metabólicas, o bueno, autoinmunes como por ahí hizo sarcoidosis, pero también es raro que crezca tanto el vaso, ¿ah? Podrías poner autoinmune como sarcoidosis, quizás. Metabólicas, ponte, tienes esas enfermedades por depósito. Por depósito son enfermedades metabólicas donde se acumulan metabolitos intermedios de lípidos o de carbohidratos a nivel de algunos órganos parenquimatosos como hígado y vaso, ¿no? Para que se den cuenta. Ya. Y en alguna otra etiología que ustedes hayan revisado de lo que es esplenomegalia masiva. A ver. Otra etiología que ustedes conozcan. ¿Alguna otra etiología de esplenomegalia masiva? Claro, hipertensión portal. Una hipertensión portal, ya saben, van a revisar una patología. Es una malformación de la vena porta, ¿ya? Que se llama cavernomatosis. A ver. De la vena porta. Cavernomatosis de la vena porta, ¿no? Es una de las etiologías. Es una malformación de la vena porta por una obliteración del cordón umbilical y las venas que van al hígado que producen una hipertensión portal, ¿no? Pero hipertensión portal per se, o sea, por una cirrosis, así un vaso de ese vuelo, complicado, ¿no? Complicado. Entonces, ¿para qué les planteo lo que es esplenomegalia masiva? Porque
el paciente puede venir con eso, ¿no? Un vaso así grandote, inmenso, a ese nivel. Y solamente viene por eso, ¿no? Porque tienes ese síntoma, esa tumoración ahí. Tú ya tienes que preguntarle, en base a las etiologías que les he dicho, la clínica adicional que puedes tener, o las alteraciones del laboratorio, por ejemplo. Es un tema interesante. Entonces, ya saben la definición, es un crecimiento excesivo del vaso que sobrepasa la línea media y en ocasiones llega hacia la fosa ilíaca. Ya, muy bien. El otro punto que les había pedido es que me digan a la clínica cómo les vendría a ver un paciente con anemia megaloblástica. ¿Cuál sería el cuadro clínico que ustedes plantearían, pensarían de lo que es anemia megaloblástica? A ver, ¿quién me dice? Aparte de la palidez, obviamente, glositis, úlceras orales, bueno, aftas, palidez, bueno, ¿qué más? ¿Algún otro dato clínico al examen físico que te pueda hacer pensar que tenga anemia megaloblástica el paciente? Ictericia, muy bien. ¿Por qué ictericia en la anemia megaloblástica? Ahí quería llegar. Fiebre no hay, ¿eh? No hay fiebre. ¿Por qué hay ictericia en anemia megaloblástica? ¿Por qué será? ¿Qué tiene que ver la ictericia? Si ictericia es a predominio de bilirrubina directa o indirecta. ¿Y por qué se daría en anemia megaloblástica? Por hemólisis intramedular. ¿Cómo se llama ese cuadro? ¿Cómo se llama ese hemólisis intramedular? Eritropoyesis ineficaz. Exacto. Este hemólisis intramedular se conoce como eritropoyesis ineficaz. Sucede de que los glóbulos rojos son grandes, ¿no? Con macrocitosis, son frágiles, no salen de la médula y dentro de la médula se lisan. Por eso que puede haber ictericia y te puede hacer confundir un poco con anemias hemolíticas, ¿no? Bueno, y aparte de ictericia, ¿qué más van a encontrar en un paciente con anemia megaloblástica? Síndrome medular. ¿Cómo síndrome medular? ¿Qué es eso? ¿Medular de médula espinal o medular de médula ósea? Ya, alteraciones. Ya, eso me puede decir un paciente, ¿no? Doctor, tengo una alteración neurológica. ¿Qué tipo de alteración neurológica? ¿Qué tipo de clínica me puede dar? Pérdida de memoria, es cierto, pseudodemencia, ¿no? En el diagnóstico diferencial de demencia de Alzheimer está justamente el tema descartar primero anemia megaloblástica, ¿no? Porque me puede dar deterioro cognitivo. ¿Qué más? Sin signos de desmielinización de cordón posterior. El cordón posterior es una vía ascendente, la que me lleva a la sensibilidad profunda.
Obviamente cuando se desmieliniza el cordón posterior hay alteración de la sensibilidad a propioceptiva. Hay ataxia, inestabilidad a la marcha, etc. ¿No? Muy bien. También habrá neuropatía periférica, puede haber hiporreflexia, por ejemplo, parestesias en el paciente. Ya. Diarrea. Diarrea crónica, también va a haber diarrea crónica. ¿Por qué hay diarrea crónica en anemia megaloblástica? ¿Por qué hay diarrea crónica en la anemia megaloblástica? ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente no hay una repigmentación de la mucosa, ¿no? Acuérdense de que la vitamina B12 es sustrato para la síntesis de ADN. Si no hay B12, no se produce ADN. Si no se produce ADN, no hay recambio celular. Las células no se recambian. Las mucosas se aplanan, se atrofian. La lengua no la ven plana, depapilada, ya, porque no hay recambio celular. ¿Ok? Igual, toda la mucosa, el tubo digestivo se aplana y hay diarrea crónica. Eso es lo que sucede. Eh, Uno de los síntomas, por ejemplo, bastante frecuentes en lo que es la anemia megaloblástica es la pérdida del gusto en el paciente. La pérdida del gusto. Ese paciente te dice de que tiene asco a los alimentos o no siente los alimentos. Es lo que sucede. ¿Cuál es la causa que ustedes conocen más común de pancitopenia? ¿No? O sea, disminución de las 3 series. ¿Cuál es la causa más común de pancitopenia? ¿Cuál ustedes consideran la causa más común de pancitopenia? O sea, deficiencia o disminución de las 3 series. O sea, puede ser otro problema, ¿no? Ya, pero el problema es peronelalmasía, el problema pancitopenia. ¿Cuál es la etiología más común? O sea, el primero que tienen que descartar. No es leucemia, tampoco aplasia medular. Lo primero es anemia megaloblástica. Lo primero que ustedes tienen que descartar es anemia megaloblástica. Lo primero. Igual, la vitamina B12 es sustrato para la síntesis de ADN. Es sustrato para la síntesis de ADN. No hay B12, no hay ADN, no hay producción celular, hay citopenias, hay pancitopenia. Eh, no solamente pancitopenia, también puede haber bicitopenia también, ¿no? Obviamente con anemia macrocítica, con macrocitosis. ¿Ya? Recuerden, es la causa más común de pancitopenia. Y la causa más común de anemia megaloblástica por deficiencia de B12 es anemia perniciosa. ¿Qué cosa es anemia perniciosa? ¿Cuándo ustedes hablan de anemia perniciosa? ¿Cuándo hablan ustedes de anemia perniciosa? ¿Qué cosa es para ustedes el concepto de anemia perniciosa?
Ya, me gusta ese tema, este concepto, ¿no? Gastritis autoinmune. Claro. Es una causa autoinmune, ¿no? Es la megaloblástica por deficiencia de B12 de causa autoinmune. Hay una deficiencia de lo que es vitamina B12 porque hay anticuerpos contra el factor intrínseco de la vitamina B12, ¿no? Y las células parietales. Anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. Es lo que van a encontrar. Es una enfermedad finalmente autoinmune. Y como es autoinmune, va con otras enfermedades autoinmunes. ¿Con qué otras patologías autoinmunes puede ir la anemia megaloblástica? ¿Con qué otras patologías autoinmunes va la anemia megaloblástica? Vitíligo, diabetes tipo 1. ¿Qué más? Algo incluso tiroiditis, muy bien. Tanto tiroiditis de Hashimoto como enfermedad de Graves-Basedow van con eso. Van con anemia megaloblástica, con anemia perniciosa. ¿Ya? Tanto Graves-Basedow como tiroiditis de Hashimoto. Entonces van a pedir pues, anticuerpos anticélulas parietales, antifactor intrínseco para hacer el diagnóstico. Finalmente, el tratamiento va a ser suplementación, ¿no? O sea, van a darle lo que es hidroxicobalamina, ¿no? Oceanocobalamina al paciente intramuscular de por vida, ¿no? Cada cierto tiempo. Para que se den cuenta, ¿por qué les he puesto este problema? Porque la anemia megaloblástica no solamente es anemia, ¿no? De anemia solamente tiene el nombre, ¿no? La anemia megaloblástica de anemia solo tiene el nombre. O sea, abarca mucho más. Me da pancitopenia, me da compromiso sistémico, neurológico. Recuerden, es la causa más común de pancitopenia y no solamente es que tú diagnostiques anemia megaloblástica, sino que una vez que diagnosticas anemia megaloblástica, lo que tienes que hacer es, eh, vas a buscar otras patologías asociadas. O sea, pide anticuerpos antitiroideos, vas a buscarle quizá no tenga también artritis reumatoide, o incluso un paciente con artritis reumatoide, o que tenga vitíligo, o que tenga Hashimoto, ¿no? Hipotiroidismo, o Graves-Basedow, por ahí te viene con anemia, tú asocias, oye, esta anemia no también puede ser megaloblástica o una hemolítica autoinmune, o sea, en el contexto de autoinmunidad, tú buscas otras patologías. Ya, me pareció interesante ese tema que me mencionaron de la desmilinización del cordón posterior, ¿no? Por ahí me pusieron a ver alteración de la sensibilidad proprioceptiva, signos de desmilinización del cordón posterior. ¿Saben cómo se llama ese cuadro clínico? ¿Cómo se llama esa enfermedad de desmilinización del cordón posterior? ¿Cómo se llama ese cuadro de desmilinización del cordón posterior? Degeneración combinada subaguda de la médula. Ajá. Degeneración combinada subaguda de la médula, ¿no? Eso es una cosa frecuente, ¿ya? Cuando tienes alteración de la sensibilidad propioceptiva aislada, puedes plantear eso. Antiguamente, otra causa de desmilinización del cordón posterior era neurosífilis tardía, ¿ya? La neurosífilis tardía antiguamente me producía también desmilinización del cordón posterior. Este cuadro se conocía como el TAVES dorsal. El TAVES dorsal era la desmilinización del cordón posterior, ¿no? Antiguamente se conocía así. También en
mellitus también se podría afectar, ¿no? Pero yo diría que realmente encuentran un cuadro de ataxia proprioceptiva, romper positivo, ¿no? Apalestesia, deberían pensar en eso, ¿no? En una degeneración combinada subaguda de la médula por deficiencia de vitamina B12. En esa degeneración combinada subaguda de la médula, aparte de desmielinización de cordón posterior, también que se compromete a nivel medular, que cordón medular se compromete. El cordón lateral. ¿Y qué es lo que pasa por el cordón lateral de la médula? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que baja por el cordón lateral de la médula? La vía piramidal. Entonces también el paciente tendrá signos de compromiso de vía piramidal, como por ejemplo puede tener Babinski, puede tener espasticidad, ¿no? Hiperreflexia o hiporreflexia, o sea, puede que tenga normoreflexia o arreflexia. ¿Por qué? A pesar que tiene compromiso de la vía piramidal, acuérdense de que la deficiencia de vitamina B12 también me da neuropatía periférica. Entonces también se combina, ¿no? Hipo, arreflexia con hiperreflexia, podría haber ambas. Entonces, para que reconozcan los cuadros clínicos de anemia megaloblástica, ¿no? No solamente viene por palidez tu paciente, viene por mayor cuadro clínico. Y lo que es esplenomegalia masiva sí es algo, es un problema clínico, ¿no? Que se te presenta y tiene que hacer la distinción diagnóstica, como cualquier síndrome, agruparlo así, ¿no? En grupos de enfermedades. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctor, buenos días. Adelante. Sí, nosotros teníamos un caso de anemia megaloblástica, pero el caso es que el paciente tenía casi la misma clínica que estábamos comentando, pero aparte tenía una equimosis y no sabíamos asociarlo si la anemia megaloblástica presentaba alguna clínica también de equimosis o debería ser de otra Ya, causa. acuérdense algo. Les he dicho de que a nivel hematológico, la anemia megaloblástica, ¿qué es lo que me produce? ¿Solamente anemia? ¿Qué más me produce? Me produce pancitopenia. Y en el contexto de una pancitopenia, ¿qué puede haber? Plaquetopenia. Y cuando hay esa plaquetopenia, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Cuál es la expresión clínica de la plaquetopenia? ¿Cuál es la expresión clínica de una plaquetopenia? Ya, acuérdate. Plaquetopenia, un trastorno plaquetario, me produce sangrado de mucosas, petequias y equimosis. Trastorno plaquetario me produce sangrado de mucosas, petequias y equimosis. Un trastorno de los factores de coagulación me produce equimosis y hematomas. O sea, en ese contexto, yo justificaría el equimosis según una megalásica por una plaquetopenia, ¿no? Dentro del cuadro de... ¿Tienen otra pregunta? Sí, no, no hay mayor diferencia. Anemia megaloblástica puede ser por B12 o por ácido fólico. Cuando es por B12, la causa más frecuente es anemia perniciosa. O sea, la anemia perniciosa está dentro de la megaloblástica. La megaloblástica es B12, ácido fólico. ¿Ya? Si es por B12, la causa más frecuente es anemia perniciosa, que es autoinmune. Y debe ir acompañada de otras autoinmunes. ¿Otra pregunta? A ver, a ver. Sí, doctor, disculpe, ¿puede repetir lo que dijo sobre en algunos pacientes puede haber hiperreflexia o algunos hiporreflexia? O sea,
depende de, o sea, como se está alterada la Ya, vía piramidal, aparte dijo que había la neuropatía, o claro, sea, en combinación de esos puede surgir uno u otro. puede superponerse, puede superponerse. O sea, deficiencia de B12 me da neuropatía periférica. Y la clínica de neuropatía periférica es hiporreflexia, ¿no es cierto? Pero también me produce desmineralización del cordón lateral. O sea, puede haber hiperreflexia por lesión piramidal. Conclusión, puede haber hiporreflexia, puede haber arreflexia o puede haber hiperreflexia, dependiendo cuál es el mayor compromiso que tenga. Pueden combinarse un poquito el tema, o lesión de ambas vías, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, una espiral médula ósea para determinar algunas otras causas de pancitopenia en algunos pacientes, salvo que la clínica sea florida, no es necesario, pero si tienes alguna duda, debería ser un aspirado para determinar algunas otras causas de pancitopenia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? De forma clínica, tú no puedes diferenciar a gastritis de anemia perniciosa de gastritis por HP, o sea, incluso pueden coexistir, pueden estar juntas, ¿no? Obviamente, la gastritis por anemia perniciosa va a ir con lo que es la anemia megaloblástica, pero clínicamente un paciente con una epigastralgia, tú no vas a poder diferenciarlo si es por HP, ¿no? o por otra causa. No, el manejo siempre es intramuscular. Siempre intramuscular diaria por una semana, luego semanal por un mes y luego mensual de por vida. Es permanente. ¿Tienen otra pregunta? Mm. Listo, chicos. Entonces, a ver, no, con los alimentos no es suficiente, ¿no? Tiene que ser permanente. Es permanente. Acuérdense que es causa autoinmune, ¿no? Los anticuerpos siempre van a estar presentes. O sea, no se va a curar una enfermedad autoinmune. Es como la R o el lupus, ¿no? Los anticuerpos siempre van a estar. O sea, no vas a inhibirlos con corticoides ni nada. O sea, siempre van a estar. Nunca vas a absorber bien tu vitamina B12, que está en el piso. O sea, tienes que dar suplemento de por vida. Es una enfermedad crónica, ¿no? Como hipertensión, diabetes, AR, lupus. Peor si es autoinmune. Listo, chicos. Nos vemos el día de mañana entonces. Vamos a mostrarles algunas imágenes en medicina interna mañana para ver algunas cositas. Nos estamos viendo.